Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Esta historia te va a doler, te va a enfurecer, te va a dejar un sabor a ceniza en la boca, va a hacer que te cuestiones todo lo que crees saber sobre la familia, la comunidad y la justicia. Pero es una historia que debe ser contada, porque el silencio es el cómplice de los peores crímenes. Es el oxígeno que alimenta el fuego del infierno en la tierra. Si crees que la verdad, por más oscura y nauseabunda que sea, debe arrastrarse hacia la luz, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en este descenso al abismo, porque solo juntos podemos arrancar estas historias de las garras del olvido. Solo juntos podemos darle voz a los que fueron silenciados. La llamada llegó una noche de martes, casi medianoche. Una voz anónima, distorsionada por una mala señal, o quizás por el miedo. Era un susurro, quebrado, desesperado. «Tiene que venir», decía la voz de una mujer. En el rancho La Soledad, la casa de don Anselmo, los niños. Hubo una pausa, un jadeo. «Por favor, alguien tiene que hacer algo». La línea se cortó. Solo quedó el pitido monótono, un punto final abrupto a una súplica interrumpida. Javier Rojas era un periodista de los de antes, de los que ya no quedan. No buscaba la fama ni los titulares de 8 columnas. Su motor era una rabia silenciosa, una necesidad casi física de exponer la podredumbre que se esconde bajo la superficie. Trabajaba para un pequeño periódico regional, cobrando un sueldo que apenas le alcanzaba para la gasolina de su viejo Tsuru. Apuntó el nombre en una libreta gastada. Anselmo. Y el nombre del rancho. La Soledad. Un nombre que resultó ser una profecía. Una descripción perfecta del infierno. Al día siguiente, el sol de Zacatecas caía como metal fundido. Su coche, sin aire acondicionado, era un horno sobre ruedas. El asfalto se terminó a los pocos kilómetros. Pronto, solo fue un camino de terracería. Un sendero de polvo rojo que se levantaba como una nube de sangre tras él. El paisaje era de una belleza brutal. Colinas áridas, ocres y rojizas. Cactus como centinelas deformes, vigilando un reino de nada. El mundo se había vaciado de color. Solo quedaba el azul implacable del cielo y el marrón polvoriento de la tierra. Sentía que no avanzaba hacia un lugar, sino hacia atrás en el tiempo. El pueblo apareció de repente. No era un pueblo, era un suspiro. Un puñado de casas de adobe agrietadas, aferradas a la tierra como si temieran que el viento se las llevara. El silencio era absoluto. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio denso, expectante. Un silencio que observaba. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas parecían cuencas vacías en calaveras de barro. Cuando Javier bajó del coche, el motor al apagarse sonó como un disparo. Y entonces lo sintió. Las miradas, invisibles pero reales. Desde detrás de las cortinas raídas, desde las rendijas de las puertas, agujas de hielo en la nuca. En la soledad, la presencia de un extraño no era una curiosidad, era una amenaza. Preguntó por la casa de don Anselmo. Se acercó a un anciano que barría el porche de su casa con una lentitud ritual. El hombre no levantó la vista, no detuvo su barrido. Solo señaló con la barbilla hacia el final del camino polvoriento. Ni una sola palabra. El miedo en ese pueblo no gritaba. Estaba tejido en los gestos, en las miradas que se desviaban, en las puertas que se cerraban con más fuerza. La casa de don Anselmo estaba apartada, como un trono en el exilio. Era más grande que las demás, con un aire de fortaleza decrépita, 2 pisos de adobe y una soberbia que se caía a pedazos. Un corral vacío.
Un perro esquelético atado a un poste ladró una vez, un sonido hueco, y luego se echó gimiendo, la cola entre las patas. Javier se detuvo frente a la entrada. El aire olía a polvo, a estiércol seco, y a algo más, algo agrio, estancado. El olor de la pena que se ha podrido por años. El olor del miedo sin ventilar. Respiró hondo y tocó la puerta de madera maciza. El sonido retumbó en el silencio absoluto del mediodía. Una niña abrió. Tendría 5, quizás 6 años. Estaba descalza, con un vestido que alguna vez fue de colores y ahora era del color de la tierra. Sus ojos, 2 pozos oscuros y enormes en una cara sucia, lo miraron sin expresión. Sin la chispa de la infancia. Sin la curiosidad natural de un niño. Era la mirada de un soldado viejo en el cuerpo de una niña. Detrás de ella, otra niña, un poco mayor, y luego un niño, todos con los mismos ojos, vacíos, y todos con el mismo rostro inconfundible. El rostro del hombre que apareció en el umbral, llenándolo por completo. Don Anselmo era un hombre viejo, pero no frágil. El tiempo no lo había debilitado. Lo había destilado. Lo había reducido a pura dureza. Era alto, encorvado como un árbol viejo pero con raíces profundas. Su piel, un mapa de arrugas curtidas por el sol y la malicia. Sus ojos eran pequeños, casi perdidos en el rostro, pero brillaban con una astucia helada. Eran los ojos de un depredador. ¿Qué se le ofrece? Zrenia preguntó. Su voz era como el crujido de la grava bajo una bota. Javier se presentó. Dijo que era periodista. Una mentira débil, una excusa torpe. Estoy haciendo un reportaje sobre la vida en las comunidades rurales de Zacatecas. Anselmo lo supo. El viejo sonrió. Una sonrisa que no movió un solo músculo de su cara. Una herida en el rostro. Aquí no hay nada que contar, dijo, su voz arrastrándose. Solo trabajo, pobreza y la voluntad de Dios. Los niños seguían allí, inmóviles, silenciosos, como pequeñas estatuas de sal, testigos mudos de un reino que solo ellos conocían. Detrás de Anselmo, en la penumbra de la casa, una sombra se movió. Una mujer joven. Salió a la luz del umbral. Era una de sus nietas. Lucía. Tendría 20 y tantos años, pero parecía tener 40. La misma mirada vacía de los niños. Una mirada de quien ha dejado de esperar, de quien ha sido vaciada por dentro. Mi nieta, dijo Anselmo. El tono no era de presentación, era de posesión, como quien presenta una yegua o una herramienta. Lucía no saludó. Solo bajó la cabeza, la barbilla casi tocando su pecho. Sumisión absoluta. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar del calor sofocante. El frío no venía del aire, venía de la escena, de la quietud antinatural de esa familia, de la forma en que los niños miraban a Anselmo, de la forma en que Lucía no se atrevía a mirarlo. La verdad estaba ahí, gritando en el silencio. Pero era una verdad tan monstruosa, tan inconcebible, que la mente se negaba a aceptarla. Era más fácil pensar que estaba loco, que estaba imaginando cosas, pero el nudo en su estómago le decía que no, que había tropezado con un infierno en la tierra. Le costó 3 días, 3 días de rondar el pueblo, de recibir miradas hostiles y puertas cerradas. Finalmente, logró hablar con Lucía a solas. Fue un encuentro robado, fugaz, secreto, junto al lecho seco de un arroyo, escondidos entre los matorrales espinosos. Ella temblaba sin parar, no de frío. Era un temblor que venía del alma. Sus ojos se movían a todos lados, buscando la sombra de su abuelo en cada roca, en cada arbusto. Él nos trajo aquí cuando mamá murió, susurró.
Su voz era un hilo frágil, a punto de romperse. Dijo que nos iba a cuidar, que éramos su sangre, su responsabilidad. Javier no dijo nada. Solo escuchaba, sintiendo cómo el corazón se le apretaba en un puño. Yo tenía 14 años. Una pausa larga. El viento silbaba entre las rocas como un lamento. La primera vez fue en el granero. Olía a paja y a miedo. No lloraba. Sus ojos estaban secos, áridos como la tierra que los rodeaba, como si el horror hubiera quemado para siempre sus glándulas lacrimales. Me dijo que era mi deber, para mantener a la familia unida. Javier sintió el sabor metálico de la bilis en su propia boca, la náusea subiendo por su garganta como una marea negra. Quería detenerla, quería decirle que no siguiera, pero sabía que ella necesitaba hablar. Quizás por primera vez en su vida, el veneno tenía que salir. Después fue mi hermana, Elena. Ella tenía 12. Su voz se quebró por un instante, un pequeño fragmento de dolor puro. La escuché llorar por las noches, durante semanas. Luego, dejó de llorar. Él decía que era nuestro deber como mujeres, que éramos su propiedad ante Dios. La blasfemia dolía casi tanto como la confesión. El nombre de Dios usado para santificar el infierno. Nos leía la Biblia. Partes que él elegía, sobre la obediencia, sobre el castigo. Y luego Sofía, la más pequeña. Lucía se abrazó a sí misma, tratando de contener los temblores. Ella solo era una niña. Cumplió 11 años. Él dijo que ya era mujer. Le quitó todo, le quitó la risa. Javier miró sus propias manos. Estaban temblando. La impotencia era una jaqueca, un veneno recorriendo sus venas. Se sentía cómplice solo por escuchar. Y entonces, la frase que lo cambió todo. La que convirtió el horror en una abominación que desafiaba al lenguaje. Lucía levantó la vista. Por primera vez, sus ojos vacíos se encontraron con los de Javier. Los niños, susurró. No son solo mis hijos, son de él. Todos. Mis hijos. Los hijos de Elena. Los hijos de Sofía. La voz se le rompió en un sollozo seco, sin lágrimas. Son nuestros hijos y nuestros hermanos. Mi hija es mi hermana. Mi sobrino es mi hermano. ¿Entiende? Estamos todos mezclados. El mundo de Javier Rojas se detuvo por completo. El sol de Zacatecas pareció apagarse. El viento dejó de soplar. El tiempo se congeló. Solo existía el eco de esas palabras. Hijos, hermanos, sobrinos. Una monstruosidad genealógica. Un árbol familiar tan podrido y retorcido que sus ramas se hundían de nuevo en la raíz. Anselmo no era solo un abuelo. No era solo un violador. Era el arquitecto de un linaje maldito. El padre y el abuelo de sus propios hijos. El dueño absoluto de los vientres de sus nietas. El sembrador de su propia semilla en la tierra que él mismo había profanado. La historia completa era una tragedia escrita con la tinta de la pobreza y el abandono. La madre de las niñas, la única hija de Anselmo, murió de una infección de riñón. Una enfermedad que en la ciudad se cura con antibióticos. En la soledad, fue una sentencia de muerte. Su esposo, el padre de las niñas, un hombre bueno pero quebrado, se fue al norte. Voy a mandar dinero, prometió. Nunca más se supo de él. Quizás cruzó. Quizás el desierto se lo tragó, o quizás el cártel. Su ausencia creó el vacío perfecto. Anselmo, el patriarca, quedó como el único responsable. El único poder. El único hombre. El único Dios en un rancho aislado del mundo, con 3 niñas a su completa merced. La pobreza no fue solo falta de dinero, fue la jaula. Las paredes de adobe eran los barrotes. La falta de transporte y de teléfono era el cerrojo.
y el silencio de los vecinos era el guardia. Un guardia ciego y sordo. Él no usó solo la fuerza física. Eso habría sido demasiado simple. Anselmo era más perverso. Usó la manipulación psicológica más refinada. Les quitó sus nombres. Las llamaba mija a las tres por igual. Borrando su individualidad. Las aisló. Afuera solo hay pecado y peligro, les decía. Solo aquí, conmigo, están a salvo. Convirtió su prisión en un refugio, su abuso en un deber sagrado, y la comunidad sabía. Por supuesto que sabía. Veían a las niñas embarazarse, una tras otra, con la regularidad de las estaciones. Veían a los niños nacer, todos con la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos pequeños y fríos de don Anselmo. Pero el silencio en los pueblos pequeños es una forma de supervivencia. No te metas donde no te llaman. Son cosas de familia. Anselmo es un hombre de carácter, pero mantiene a su gente. Frases que son muros de contención para la conciencia. Frases que entierran la verdad bajo una gruesa capa de cobardía colectiva. Javier regresó a la ciudad. Se sentía sucio, contaminado. El infierno se le había metido bajo la piel. No durmió esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía. Y los ojos de los niños. Y la sonrisa muerta de Anselmo. Llevó la historia a su editor. El hombre lo escuchó en silencio, el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos. Dios santo, fue lo único que dijo. Publicaron la historia. Una nota pequeña en la página 7. Esperaban una explosión. No pasó nada. El mismo silencio del pueblo, ahora a escala de ciudad. El silencio de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado. Javier comprendió que un artículo no era un arma. Era un susurro en medio de un huracán. Necesitaba a las autoridades. Necesitaba la justicia. Fue su segundo error, el más doloroso. Creer que el sistema estaba de su lado. Su primera parada fue la policía municipal del pueblo más cercano. Una oficina con olor a café rancio y resignación. El comandante, un hombre con una mancha de sudor en la espalda de su camisa, lo escuchó mientras se limpiaba las uñas con una navaja. Hojeó las notas de Javier sin interés. Bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, insultante. Mire, joven, dijo, con la condescendencia de quien lo ha visto todo. Conozco a Anselmo. Es un viejo cabrón, sí. Pero son cosas de rancho, cosas de familia. La frase, la maldita frase otra vez. Usted no entiende, insistió Javier, la voz temblando de rabia. Él tuvo hijos con sus 3 nietas. El comandante se encogió de hombros, un gesto de absoluta indiferencia. ¿Y usted tiene pruebas? Las muchachas vinieron a denunciar. Tienen miedo. Él las tiene aterradas desde que eran niñas. Pues sin denuncia no hay delito, sentenció el policía, cerrando la navaja con un clic definitivo. No podemos meternos en casa de la gente porque un periodista de la capital se asusta. Aquí las cosas son diferentes. La sangre llama a la sangre. Vuelva cuando tenga algo más que chismes. Javier salió de allí sintiendo el peso del uniforme del policía. El peso de la indiferencia armada. No se rindió. Fue a la capital del estado, al DIRF. Desarrollo Integral de la Familia. El nombre era una burla. El lugar, un laberinto de pasillos grises y puertas cerradas. El aire olía a cloro y a desesperanza. Tras 2 horas de espera, lo recibió una trabajadora social. Una mujer con ojeras permanentes y una pila de expedientes en su escritorio que parecía la Torre de Pisa. Le contó la historia, con cada detalle nauseabundo. La mujer escuchaba, asintiendo con una fatiga profesional. Tomaba notas en un formulario,
Su rostro no mostraba horror, ni siquiera sorpresa. Había escuchado demasiadas historias como esa. El horror se había convertido en rutina, en papeleo. Entiendo. Es una situación muy grave, señor Rojas, dijo con voz monótona. Pero nuestro protocolo es muy claro. Necesitamos una denuncia formal de una de las víctimas. No pueden denunciar. Zrenia, explotó Javier. Están secuestradas psicológicamente. Entiendo su frustración, dijo ella con la misma empatía que una pared de concreto. Pero sin esa denuncia, mis manos están atadas. Si enviamos a un equipo y ellas, por miedo, niegan todo, no podemos hacer nada. Legalmente, Anselmo es su tutor. Estaríamos cometiendo un delito. La ley, diseñada para proteger, se había convertido en el escudo del monstruo. Entonces, ¿qué hago? Zrenia, preguntó Javier, derrotado. La mujer sacó un formulario de un cajón. El F-104. Reporte ciudadano anónimo. Llene esto. Lo anexaremos al expediente de la familia. Si surge nueva información, lo revisaremos. Un expediente. La vida destrozada de 3 hermanas y 7 niños se convertiría en un número. En una carpeta más en esa pila a punto de colapsar. Archivada, enterrada viva. Su último intento. La Fiscalía General del Estado. Un edificio imponente de cristal y acero. Un templo a una justicia que no existía. Consiguió una reunión con un subprocurador, un hombre joven, de traje caro y sonrisa de teflón. Lo recibió en una oficina con una vista panorámica de la ciudad. El contraste con la casa de adobe de Anselmo era obsceno. Javier relató la historia por tercera vez, con una precisión fría, sin emoción. El subprocurador escuchaba con una atención que parecía genuina. Por un momento, Javier sintió una chispa de esperanza. Cuando terminó, el hombre se reclinó en su silla de cuero de $1000. Señor Rojas, aprecio su celo cívico, de verdad. Pero seamos realistas, dijo, y la esperanza murió. Usted es periodista, yo soy abogado. Usted trabaja con historias, yo con pruebas admisibles en un tribunal. ¿Qué tenemos aquí? El testimonio de una víctima aterrorizada que probablemente se retractará. Obtenido por usted, un civil sin garantías legales. ¿Qué más? Los niños, el parecido. Una prueba de ADN. Para eso necesito una orden judicial. Para la orden, necesito causa probable. Y para la causa probable, necesito una denuncia formal o pruebas sólidas. ¿Ve el círculo? Era una fortaleza legal diseñada para ser inexpugnable. El subprocurador se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Mire, señor Rojas, entiendo su pasión. Pero ahora mismo, para mi departamento, esto es un caso de rumores. Un chisme. Violencia intrafamiliar, en el peor de los casos, y eso es casi imposible de probar sin la cooperación de la víctima. Se giró. Su rostro era una máscara de cinismo y profesionalidad. Ahora, si usted me dijera que las nietas han desaparecido, eso sería distinto. Muy distinto. Pero eso ya no sería de mi competencia. Eso le corresponde a otra dependencia, la de personas desaparecidas. Tendría que llenar el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado, ponerle la etiqueta correcta para que no manchara las estadísticas de su departamento. Javier salió de ese edificio de cristal sintiendo que se ahogaba. El monstruo no era solo Anselmo. El monstruo era también un sistema sordo, ciego y mudo. Un sistema que había perfeccionado el arte de la indiferencia burocrática. Pero Javier hizo algo que el sistema no esperaba.
Se saltó las reglas. Llamó a un contacto en un medio nacional. Les dio todo: sus notas, sus grabaciones, los nombres de cada funcionario que lo había ignorado. Y esta vez, la historia explotó. El ruido fue ensordecedor. Las televisoras nacionales hicieron lo que la justicia no quiso. La presión mediática forzó a las autoridades a moverse. En menos de 24 horas, un convoy de patrullas y vehículos del DIF levantaba el mismo polvo que el Tsuru de Javier. Rompieron el silencio de la soledad con el aullido de las sirenas. Tiraron abajo la puerta de madera. Arrestaron a Anselmo. El viejo no se resistió. Solo los miró con sus ojos fríos, llenos de un odio antiguo. La furia de un rey destronado. Sacaron a las 3 hermanas, Lucía, Elena y Sofía. Parpadeaban bajo el sol, como si salieran de una cueva después de una vida en la oscuridad. Y sacaron a los niños, 7. 7 pequeños rostros que eran la prueba viviente de la atrocidad. Confundidos, asustados, aferrándose a las faldas de sus madres, que también eran sus hermanas, sin entender por qué se llevaban al hombre que era su abuelo y su padre. El final no fue feliz. No hay finales felices aquí. Anselmo murió en la cárcel de un infarto, meses después. Un final demasiado fácil. Las hermanas y los niños están en un refugio. La sanación será un camino largo, infinito. ¿Cómo se repara un alma rota en tantos pedazos? ¿Cómo se le explica a un niño que su árbol genealógico es un nudo ciego? El pueblo de la soledad volvió a su silencio. Pero ahora es un silencio culpable. La casa de Anselmo está vacía. El viento sopla a través de las habitaciones donde la inocencia fue asesinada 1000 veces. Esta historia no es solo sobre un monstruo en Zacatecas. Es sobre el monstruo de la indiferencia que todos alimentamos. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuántas casas como la de Anselmo existen ahora mismo? ¿Cuántos gritos se ahogan en el silencio de los pueblos olvidados mientras hablamos? ¿Y cuántos funcionarios están, en este preciso instante, buscando el formulario correcto para archivar un horror que no quieren ver? Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.